punto la unidad 1, que es la clasificación de los intercambiadores de calor. Y estos intercambiadores de calor se pueden clasificar de acuerdo al tipo de construcción. Según los detalles de construcción, los intercambiadores de calor pueden clasificarse como sigue: en intercambiadores de calor tubulares. Dentro de los tubulares están los intercambiadores de doble tubo. Están los intercambiadores de tubo y coraza. Y están los intercambiadores de tubo en espiral. Cuando hablamos de intercambiadores de calor tubulares, podemos estar hablando de estos tres tipos de intercambiadores. También por su construcción hay otra clasificación de intercambiadores de calor de placas, dice, intercambiadores de placas. Este puede ser un intercambiador de placas conjuntas o sellos y hay una separación entre las placas, que es precisamente con esas juntas que son las que dan hermeticidad al intercambiador. O de placas soldadas, también en espiral, en bobina o láminas. Cuando hablamos de intercambiadores de calor de placas, podemos estar hablando de 1, 2, 3, 4, hasta 5 tipos de intercambiadores de calor de placas. Otra forma de clasificarlos por su construcción son los intercambiadores de calor de superficie extendida. Estos intercambiadores de superficie extendida, se pueden clasificar en intercambiadores de tubo con aletas o intercambiadores con aletas. Entonces son 1, 2, 3 formas de clasificar de acuerdo a la construcción: tubulares, de placas y de superficie extendida. Bien, por ejemplo, el intercambiador de tubo, un intercambiador de tubo. En este caso, por ejemplo, aquí habíamos visto ya un diagrama como este, donde el fluido frío y el fluido caliente pueden entrar en sentidos opuestos. Y, por ejemplo, aquí, en este caso, la figura A, pues es un corte transversal de cómo sería ese intercambiador. ¿Alguien tiene, por favor, ahí abierto su micrófono? Bien. Este intercambiador de doble tubo, por ejemplo, en la figura I, en la parte B, la figura B, este es un tubo grande, es un tubo que en medio tiene un tubo de diámetro más pequeño. Dice, este tubo pequeño, nada más está metido el tubo pequeño en el tubo más grande. Y dice que es un intercambiador de tubo de doble tubo con tubo interno desnudo. El tubo interno no tiene absolutamente nada en la parte exterior. Sin embargo, en la figura BI2, esta que tenemos aquí, la segunda figurita de aquí, dice, también es un intercambiador de doble tubo, pero el tubo interno, tiene estas aletas. Esas aletas o esta superficie que se coloca como aspas están a lo largo del tubo. Esto, por supuesto, que esta construcción hace que la transferencia de calor sea más óptima. En la figura BI3 dice, hay un intercambiador de doble tubo con tubos internos, ¿sí? En este caso dice, son tubos internos desnudos. Aquí hay un error. Son tubos internos desnudos, pero son 7 tubos los que están aquí. Y la B4
dice, es un intercambiador de doble tubo, donde los tubos tienen aletas múltiples. Cada uno de los tubos tiene sus aletas. No llegan los tubos entre sí a tocarse. El fluido caliente circula por el interior de los tubos, y el fluido frío por el exterior de los tubos. Entonces, un intercambiador de doble tubo a la vez puede clasificarse en estos tipos de construcción con aletas, tubos múltiples desnudos o tubos múltiples con aletas, todos los intercambiadores. Bien. ¿Cómo sería este tipo de intercambiador de doble tubo? Esta, por ejemplo, es una vista, esta es una vista en 3D y nos muestra aquí cómo están los tubos. En este caso serían tubos, un intercambiador de doble tubo. En U, por un lado entra el fluido por los tubos y al salir de este lado debe salir el fluido frío. El fluido frío entra por aquí o por aquí abajo y circula por fuera de los tubos. ¿Sí? El fluido frío, si entra por aquí, circula y sale de este lado. El fluido caliente entra por aquí, por el interior de los tubos y sale por aquí. En el transcurso de que ellos se ponen en contacto es donde se lleva a cabo la transferencia de calor. En la figura B tenemos también un tubo en U, pero este haz de tubos tiene las aletas que mencionamos en el dibujo anterior. Esto que ustedes ven aquí en la parte exterior son las aletas que incrementan el área de contacto o el área de transferencia de calor de ese intercambiador. Bien. Hay otro tipo de intercambiadores, también dijimos por su construcción. Por ejemplo, dice, un intercambiador de calor de horquilla. Este intercambiador dice, en la figura A, dice cierre de cabezal separado, utilizando pernos separados en el lado de la carcasa y en el lado de los tubos. Bien, el cabezal, esta parte que nosotros tenemos aquí, esto es el cabezal. Este cabezal está unido al tubo que contiene los tubos más pequeños a través de bridas. Y esas bridas en medio tienen un empaque, un sello para evitar las fugas. Y estos que están aquí, estos pernos, son los que permiten fijar el cabezal al cuerpo del intercambiador y permiten a su vez el tipo de limpieza o facilitan la limpieza de los tubos o del intercambiador de calor. En la figura B, en esta que tenemos aquí, dice, tenemos intercambiadores tipo hairpin. Dice, para aplicaciones, este tipo de intercambiadores que tenemos aquí, dice, se aplican en sistemas donde hay alta presión y alta temperatura. Estos de este tipo, hairpin. Y en la figura C tenemos un haz de multitubos desnudos. Esta sería la placa donde están fijados los tubos y de ahí todos los tubos van guiados por estas placas, por esas mamparas y lo que se tiene es el haz de tubos. En este caso, en esta figura me muestra que hay 1, 2, 3, 4, 5 mamparas. En esta es otra. 1, 2, 3, 4 y más allá debe haber otra. ¿Sí? Son tubos desnudos. Desnudos significa que no tienen estas aletas, que no tienen absolutamente nada. Simplemente son los tubos colocados o fijados a través de esas mamparas donde se va a llevar a cabo la transferencia de calor.
Los intercambiadores de calor de horquilla se utilizan para tareas, como dijimos ya, tareas térmicas de mayor envergadura. Debe considerarse la posibilidad de usar un intercambiador de calor de horquilla cuando una o más de las siguientes condiciones se presentan. Cuando el proceso da lugar a un cruce de temperaturas. Cuando el proceso se lleva a cabo a alta presión o cuando hay casos en los que se incrementa la presión en el fluido que circula por dentro de los tubos. También cuando se requiere que haya una baja caída de presión admisible en cualquiera de los dos lados, es decir, del lado de los tubos o del lado de la coraza. También cuando se desea un dispositivo que aumente, un dispositivo de aumento para mejorar el coeficiente de transferencia de calor. También en esos casos se pueden utilizar esos intercambiadores. Cuando el intercambiador está sometido a choques térmicos, a cambios de temperatura, muchas veces drásticos, o cuando la vibración inducida por el flujo del fluido puede ser un problema. Es decir, ¿cuándo se puede presentar esa vibración? Veamos, por ejemplo, acá en esta figura. Cuando la vibración puede presentarse cuando estas mamparas o estas placas no están colocadas a la distancia correcta. Si nosotros vamos a suponer que tuviese esta placa y no está la 2, ni la 3, ni la 4, solo está la 5, esos tubos sueltos aquí, cuando la presión es alta, la presión del fluido que pasa por el interior de los tubos es alta, estos tubos empiezan a moverse y genera vibración en todo este sistema. Por eso son importantes estas placas para poder fijar el haz de tubos, para que se eviten los problemas de vibración. Entonces, cuando se presentan problemas de vibración por alta presión, pues entonces dice son recomendables los intercambiadores de calor de horquilla. Cuando hay partículas sólidas o lodos en el fluido del proceso, también ahí se requieren ese tipo de intercambiadores. Bien, esos son para los intercambiadores de doble tubo. Los intercambiadores de calor de coraza y tubos, o de tubo y coraza. Dice, en las industrias de procesos químicos, los intercambiadores de calor de coraza y tubos se utilizan en un gran número, mucho más que cualquier otro tipo de intercambiador. Más del 90% de los intercambiadores de calor utilizados en la industria son del tipo carcasa y tubos. Estos intercambiadores de carcasa y tubo, dice, así los definen, son como los caballos de batalla, o sea, son los primeros que se sugieren. A alguien le preguntan, oye, mira, tengo este problema con mi proceso, tengo variaciones de temperatura o tengo problemas con la temperatura o el calor generado por la reacción, pues la recomendación natural sería un intercambiador de calor de tubo y carcasa. Por eso se dice que son los caballos de batalla. Son la primera elección debido a los procedimientos bien establecidos para el diseño, para la fabricación, a partir de una gran variedad de materiales. Los tubos pueden ser de acero al carbón, de acero inoxidable, de cobre o de cualquier otras aleaciones que nos permitan llevar a cabo el proceso de transferencia de calor, enfriamiento o calentamiento. Dice, muchos años de servicio
satisfactorio, garantizan muchos años de servicio satisfactorio y la disponibilidad de códigos o normas para el diseño y su fabricación. Entonces, aquí hay varias ventajas que representan estos intercambiadores de tubo y coraza. Primero porque, pues dice, son económicos, están disponibles muchas normas para poder dirigir el diseño del intercambiador que queremos. Prácticamente no hay ningún límite en la temperatura y la presión en su funcionamiento. En esta figura que tenemos aquí, vemos, por ejemplo, un intercambiador de calor de carcasa y tubos. En la fotografía A, pues tenemos los componentes, que sería la placa que soporta los tubos. Esa placa va metida aquí. Esta es la tapa de la brida ciega, podríamos decir así. Pero en este punto es donde se conectan la entrada de los fluidos. Los fluidos van a pasar a través de los tubos. El fluido caliente pasa a través de los tubos y sale aquí. Este tubo más grande es la carcasa o la coraza. Entonces están las tapas del cabezal. Si este cabezal, si ustedes se fijan, es un cabezal móvil. Aquí están, esta sería la brida, esta es la otra. Van selladas y estos son los vidrios que permiten la conexión o la desconexión del cabezal. Bien. El intercambiador, este es otro tipo de intercambiador. Intercambiador de calor de tubo enrollado. Dice, la construcción de estos intercambiadores de calor consiste en enrollar un gran número de tubos dúctiles de pequeño calibre en forma de hélice alrededor de un tubo central. Y cada intercambiador contiene muchas capas de tubos a lo largo de los ejes principales y radiales. Los tubos en capas individuales o grupos de capas pueden agruparse en uno o más placas tubulares, a través de las cuales pueden pasar diferentes fluidos en contracorriente con el fluido único del lado de la carcasa. La corriente de alta presión fluye a través de los tubos de diámetro pequeño, mientras que la corriente de retorno de baja presión fluye por el exterior de los tubos de diámetro pequeño, en el espacio anular entre el tubo del núcleo, donde están enrollados todos los tubos de diámetro pequeño, y la carcasa exterior. Veamos cómo son este tipo de intercambiadores. Vamos a ver más adelante una figura. Dice, estos intercambiadores de calor de doble tubo, las caídas de presión en los tubos en espiral se igualan para cada alta presión, utilizando tubos de igual longitud y variando el espacio de los mismos en las diferentes capas. Debido a los tubos de diámetro pequeño en ambos lados, los intercambiadores de tubo enrollado no permiten la limpieza mecánica, por lo que se utilizan para manejar fluidos limpios y sin sólidos o fluidos cuyos depósitos de suciedad pueden limpiarse mediante productos químicos. Los materiales utilizados suelen ser aleaciones de aluminio para temperaturas bajas, esto quiere decir criogenia, procesos de enfriamiento a muy baja temperatura, y acero inoxidable para aplicaciones de alta temperatura. Los intercambiadores de tubo enrollado ofrecen ventajas únicas, especialmente cuando se trata de aplicaciones
de baja temperatura para los siguientes casos. Por ejemplo, se desea una transferencia de calor simultánea entre más de dos corrientes. Uno de los tres intercambiadores de calor clásicos utilizados hoy en día para los sistemas de liquefacción a gran escala es el intercambiador de tubo enrollado. Se requiere un gran número de unidades de transferencia de calor. Las presiones de funcionamiento son elevadas. Los intercambiadores de tubo enrollado no son baratos debido a que los costos de material, la gran cantidad de mano de obra que hay que utilizar para enrollar los tubos y el mandril central, o sea, el tubo central, que no es útil para la transferencia de calor, pero aumenta el diámetro de la carcasa. ¿Sí? Estos intercambiadores de tubo enrollado representan una gran ventaja. Vamos a ver, este es otro tipo de ese tipo de intercambio, de otra forma. Son los intercambiadores de calor de bobina de Linde. Estos intercambiadores de bobina son compactos, son confiables, con un amplio rango de temperatura y presión adecuado para flujos de una o dos fases. En un solo intercambiador se pueden acomodar múltiples flujos. Son conocidos porque son robustos, fuertes y consistentes pues, en el trabajo, en particular durante el arranque y el paro de una planta o en condiciones de funcionamiento de la planta en condiciones pues, algunas veces drásticas. Tanto los intercambiadores de tubo enrollado de aluminio soldado como los intercambiadores de Linde. Ingeniero, disculpe, es que no logro ver la diapositiva. No se si ve. Bueno, yo no la veo, no sé si es mi celular o... No, si se ve, ingeniero. Sí se ve, ingeniero. Yo sí lo puedo ver. Sí se ve, ingeniero. Ok. Bueno. Vamos a ver en esta figura cómo son. Fíjense bien, miren. La cantidad de tubos flexibles que se enrollan a través o sobre un mandril, le llaman a un tubo que permite hacer todo este acomodamiento de tubos flexibles de diámetro pequeño, se enrolla como si fuese una bobina. Y dice, podemos adaptar a un intercambiador de este tipo varias corrientes de salida. Por ejemplo, esta sería una boca de salida, esta sería otra boca, esta sería otra boca, y por aquí entra el fluido caliente y va a circular por todo este embobinado que se hace y puede retirarse por cualquiera de estas bocas. O podemos meter, dice, acá también debe haber diferentes entradas donde podemos meter distintos fluidos y recuperarlos ya fríos en esta boca o en esta otra o en esta otra. Entonces, por eso dice, no son caros, porque se requiere realmente para hacer este trabajo, pues una gran cantidad de horas, hombre, para poder hacer este enrollado y hacerlo de manera profesional, de tal manera que todos queden fijos y que permitan realmente el intercambio eficiente de energía. Y uno de los problemas graves que tiene esta situación o este tipo de intercambiadores es que no se pueden limpiar. En primera, porque los diámetros de tubos son muy pequeños y desarmar esto para poder limpiarlo pues representa un problema. Entonces dice, estos intercambiadores, la limpieza de estos intercambiadores tiene que hacerse a través de reactivos químicos que remuevan las impurezas que están en el interior del tubo o en el exterior del tubo. Imaginemos que esto queremos hacer la limpieza de esto de manera mecánica, pues a ver cuándo termina el personal que vaya a limpiar esto tubo por tubo, ¿no?
Entonces, esas son las dificultades, no son caros, pero son muy eficientes en el intercambio de calor. ¿Sí? En este caso, en la figura A, dice, se muestra una sección final de cómo es el haz de tubos, cómo se va acomodando el haz de tubos. En la figura B, dice haz de tubos ya en fabricación. Aquí ya está dentro de la carcasa ese haz de tubos. Aquí se alcanzan a ver los diferentes bobinados pues, que tiene ya el intercambiador. Y en la figura C dice son detalles de la construcción. Aquí ya está dentro de la carcasa y aquí vemos cómo están. Aquí hay una capa del tubo pequeño, esta es otra capa, esta es otra capa, esta es otra capa, esta es otra capa y la capa inicial y está aquí en el centro. Ese sería el mandril, el tubo a través del cual sobre el cual están enrollados todas las demás capas de tubos de diámetro pequeño. Esta sería la entrada de fluido frío y acá saldría de este lado y aquí las entradas de fluido caliente que va a circular a través de los tubos. Ese sería, hay otros, los intercambiadores de placas. Estos intercambiadores de placas, dice, los intercambiadores de placas son menos utilizados que los tubulares, pero ofrecen ciertas ventajas importantes. Los intercambiadores de placa pueden clasificarse en 3 grupos principalmente. Los intercambiadores de placa y marcos o conjuntas utilizados como alternativa a los intercambiadores de tubo y coraza para aplicaciones de transferencia de calor en sistemas líquido-líquido a baja y media presión. Entonces, si tenemos baja y media presión y el sistema es líquido-líquido, podríamos recomendar el uso de este tipo de intercambiadores. Otra forma de clasificar estos intercambiadores dice el intercambiador de calor en espiral, utilizado como alternativa a los intercambiadores de carcasa, tubos, cuando se requiere un bajo mantenimiento, especialmente con fluidos que tienen lodos o que contienen lodos o sólidos en suspensión. Normalmente estos intercambiadores se utilizan en la industria alimentaria para pasteurización de jugos o de concentrados de frutas. Los intercambiadores de calor de paneles fabricados con placas en relieve para formar un conducto o serpentín para líquidos acoplados con aletas. Bien, ¿cómo son? En esta figura, pues en la figura A dice, hay detalles de la construcción o el esquema. Lo primero que tenemos aquí es la placa exterior. Esa placa exterior pues tiene orificios donde van a tener la entrada los fluidos y del otro lado pues la salida. Hay además estos orificios donde van tornillos. De este lado también hay otra placa, o sea que hay 2 placas selladas y en el interior de esas placas hay otras placas que pueden traer diseños de cómo va a ir en diseños de canales donde se van a transportar los fluidos calientes y entre placa y placa hay un canal donde circula el líquido frío. Va circulando ese líquido frío. Se dice que, bueno, aquí están descritos con número 1, pues la placa. En el número 2 dice que es la barra de soporte. La barra de soporte, que es esta barra de aquí va
entre esta placa y esta otra. Ahí en medio va esto y va atornillado. Número 3 dice, pues es el paquete de placas. Esto que tenemos aquí, todo esto que está aquí, son paquetes de placas. Barra portadora interior. El número 5. Aquí. La placa de presión móvil. Columna de soporte. Columna de soporte. Puerto de fluidos. Esos están aquí, los son puertos de fluidos, puertos de entrada de fluidos. Y pernos de apriete, que todos son estos que están aquí, los pernos. En la figura B, dice la vista es más cercana de las placas ya ensambladas. Aquí están los pernos, estas son las placas soporte. Estos pernos son los que fijan el haz de placas. Aquí están las placas acomodadas. Así vendría siendo el armado de este tipo de intercambiadores. Bien. Para el diseño de los intercambiadores de calor. En el diseño de un intercambiador de calor se determina primero, dice, la superficie necesaria para el intercambio de calor. Es decir, necesitamos determinar el área, conocer el área. Después de que tenemos esta necesidad de qué área necesitamos, dice, necesitamos saber para qué carga térmica lo requerimos. Si esta área que nosotros tenemos nos sirve para resolver este problema, para que se intercambie esta cantidad de energía. Y además, otra de las cosas que requerimos es el gradiente de temperaturas. Estos tres factores son importantes para iniciar con el diseño del intercambiador: el área, la carga térmica y el delta T. Además del área, la carga térmica, el gradiente de temperatura, también juega un papel muy importante esto que tenemos aquí, que son el coeficiente global de transferencia de calor, o U. Esta alfa I es el coeficiente de transferencia de calor por el interior de los tubos. Alfa 0 es el coeficiente de transferencia de calor por el exterior de los tubos. Y déjame ver qué es. Lambda es la conductividad térmica del material. S es el espesor de los tubos y estos son factores de ensuciamiento. FI, factor de ensuciamiento interno, o sea que va por el interior de los tubos, y F0 es el factor de ensuciamiento en el exterior de los tubos. Esos serían los datos que nosotros requerimos para el diseño del intercambiador. Bien. En esa figura muestra cuáles son las resistencias térmicas globales que hay que superar y cómo es el perfil de temperaturas en un intercambiador de calor. ¿Sí? Bien. Esto que tenemos aquí, esta parte de aquí es el interior del tubo. De este lado, aquí en esta línea, serían pues las paredes de este tubo. Los factores de ensuciamiento en el exterior de los tubos pues irían en esta parte de aquí. Este sería aquí factores de ensuciamiento o capas sucias del tubo. Aquí en medio puede circular el fluido caliente. En esta parte de aquí es el fluido frío. Si ustedes se fijan, la capa interna del tubo que va en el interior, las paredes se ensucian por
líquido caliente y se ensucian por el líquido frío, o sea, la parte interna y la parte externa. Por eso se hace necesario conocer el factor de ensuciamiento en el interior del tubo y en la parte exterior del tubo. Por eso es que esos dos factores los necesitamos incluir dentro de dentro de los datos de diseño. Y esto es lo que nos muestra esta figura, pues. El procedimiento para el diseño de un intercambiador. Para calcular los coeficientes de transferencia de calor por convección, se necesita el número de Reynolds. Se necesitan los coeficientes de transferencia de calor, o alfa. Estos dependen del número de Reynolds y por lo tanto de la velocidad de flujo en el lado del tubo y de la carcasa respectivamente. Nosotros sabemos que el número de Reynolds es igual a ¿qué? Que es, ¿se acuerdan cuál es la ecuación? Es de velocidad por distancia entre... Diámetro. Ah, sí, diámetro. Ahí no acuerdo el denominador. ¿Alguien que me ayude? Entre la viscosidad. La viscosidad, ¿quién dijo eso? Yo, profe. ¿Quién eres tú? Jiménez, Abraham, Ulises. Ah, bueno. ¿Eso dónde le encontraste? Bueno, es que yo recuerdo la fórmula, bueno, no muy bien recuerdo la fórmula, pero lo que sí me quedó presente es que siempre se dividía entre la viscosidad. Muy bien. ¿Y la viscosidad cómo la medimos? A través de, bueno, puede ser en centipoise, ¿no? Ujú. Muy bien. Pues entonces, para que nosotros podamos iniciar esto, necesitamos estos datos, estos números adimensionales para poder calcular los coeficientes de transferencia de calor en el interior del tubo y en el exterior del tubo. Bien, ¿cómo determinamos estos coeficientes de transferencia de calor? Del lado de los tubos, dice el coeficiente de transferencia de calor del lado de los tubos es proporcional a la velocidad de flujo elevado a la 0.8. Así hay algunas ecuaciones así ya. Y por el lado de la coraza, pues el coeficiente de transferencia de calor dice es proporcional a la velocidad de flujo a la 0.6. Por lo tanto, dice, hay que conocer las áreas de la sección transversal para determinar las velocidades de flujo, porque lo que necesitamos es la velocidad del flujo y los números de Reynolds. En caso de un intercambiador de calor existente, esto no es un problema si se dispone de un plano. O sea, ahí están, lo que vamos a hacer es a lo mejor el análisis para el rediseño o la optimización de un intercambiador de calor, lo que nosotros tenemos que acudir es a su historial de diseño para que nosotros ya sepamos que por diseño cuál es el número de Reynolds que ese intercambiador maneja, cuáles serían las velocidades de flujo para las cuales está diseñado y haciendo el análisis de la velocidad de diseño contra la velocidad de flujo que se maneja en la realidad, pues nosotros podríamos calcular estos coeficientes y calcular el área
necesaria para el intercambiador y dependiendo de qué necesidades de calor, cuánto calor necesitamos disipar, pues todo se reduce a que podamos partir de los aspectos de diseño. Pero en el caso del diseño de un nuevo intercambiador donde no hay nada de eso, no se conocen las secciones transversales de flujo, por lo tanto inicialmente hay que hacer una estimación de la superficie necesaria y a continuación seleccionar un equipo adecuado. Iniciamos por suponer un área y luego el equipo adecuado, es decir, vamos a suponer que decimos que necesitamos un intercambiador de 100 metros cuadrados de área. Y de acuerdo a las necesidades que tenemos, pues nosotros ya vimos la clasificación de los intercambiadores y por ahí me dijeron que el más recomendable era el intercambiador de tubo y coraza. Bueno, pues sobre eso me voy. Ahí ya estoy utilizando la información que ya tengo, cuáles son los que mejores resultados pueden dar, qué tipo de equipos son. Para eso hay una gran cantidad de normas de construcción, de diseño, de estudios, y ya tengo la información ahí. Por eso es todo eso que voy a estimar, pues es información que voy a ir recopilando y voy a ir haciendo mis cuentas y mis cálculos para ver si en realidad se ajusta a mis necesidades. Si no quiero que sea un intercambiador como los que recomienda la mayor parte de la literatura, pues entonces como no tengo nada, todo inicia de cero. Entonces tengo que buscar la mayor parte de información que me permita alcanzar el diseño del equipo que requiero. Para seleccionar lo que voy a suponer, dice, para la selección deben aplicarse los siguientes criterios. 1. Velocidad de flujo. En ambos lados debe ser del orden de 0.5 a 1 metro por segundo para líquidos y del orden de 15 a 20 metros por segundo para gases. El área del intercambiador de calor necesaria debe alcanzarse en una longitud de tubo de 3 a 6 metros de largo. En la siguiente figura se muestra un diagrama de flujo para el diseño de un intercambiador de calor. Los valores de referencia de los coeficientes de transferencia de calor y de los coeficientes globales de transferencia de calor figuran en esta tabla. Por ejemplo, aquí. Esos son los valores de referencia de los coeficientes de transferencia de calor. Por un sistema donde hay convección natural y son gases que se encuentran a presión atmosférica o son aceites con viscosidad de 100 milímetros cuadrados por segundo, o es agua, o son hidrocarburos de baja viscosidad. Los coeficientes de transferencia de calor pues varían de 4 a 6, de 10 a 20, 250 a 500 y de 170 a 300. Esto me sirve para hacer un estimado. Yo de todas formas tengo que calcular el coeficiente para mi intercambiador de calor. Estos datos me sirven si va a funcionar con convección natural. Si lo voy a utilizar para condensación, pues para el vapor, estos serán los intercambiadores, los coeficientes irán de 5.000 a 10.000, para solventes orgánicos de 1.000 a 3.000, para aceites ligeros de 1.000 a 1.500,
Para aceites pesados, de 100 a 300. Y si voy a utilizarlo para llevar a cabo la vaporización, pues para el agua el coeficiente va de 4.000 a 10.000. Para solventes orgánicos de 10.000 a 2.500, perdón, de 1.000 a 2.500, y para aceites ligeros de 700 a 1.400. Para velocidades de flujo media, para gases atmosféricos de 40 a 200, para gases de baja presión de 150 a 300, para solventes orgánicos de 300 a 1.000, para agua de 2.500 a 4.000. En sistemas de condensación, el coeficiente global para el agua va de 1.000 a 2.000, para solventes orgánicos de 600 a 1.000, para solventes orgánicos más o que van mezclados con gases inertes de 100 a 500, para hidrocarburos pesados de 50 a 200. En sistemas de evaporación, el coeficiente global para el agua 2.000 a 4.000, para solventes orgánicos de 500 a 1.000, aceites ligeros de 2.500 a 800, aceites pesados de 120 a 400, y velocidades de flujo para vapor de agua de 1.500 a 4.000, para vapor de solventes orgánicos de 600 a 1.000, para gases de 30 a 250. Si es agua, de 1.000 a 2.000, si son solventes, de 200 a 800, para gases de 15 a 300 y de solventes orgánicos de 100 a 300. O sea, información para los coeficientes coeficientes de transferencia de calor en el interior de los tubos, pues hay información de donde podamos nosotros tener idea qué valor debería tener ese coeficiente de transferencia en el caso que nosotros estemos diseñando. También para los coeficientes globales también hay esa información. En el caso del diseño, para el diseño del intercambiador, pues también vamos a encontrar tablas como esta. ¿Se ve la fotografía? ¿Se ve la pantalla? No. No, profe. No, profe. No. No, ya no. Bien. Esta es una tabla donde dice, son datos geométricos de intercambiadores de calor de acuerdo a estas normas. Tubos de 2 por 25 con 32 milímetros en arreglo triangular. Entonces, pues aquí tienen distintas columnas. Aquí está el número de tubos. Este es el número de pasos por el interior del intercambiador de calor. Este es el diámetro, no me acuerdo si es el diámetro exterior, diámetro interior, área y los factores de ensuciamiento, volúmenes, velocidades de flujo. Entonces, en la literatura hay mucha información que podemos encontrar. Por eso dice,
los intercambiadores de tubo y coraza hay mucha información, tanto de los coeficientes individuales como de los coeficientes globales, como los datos para flujos, para diámetros, para áreas, para encontrar cuántos pasos requiero yo que dé el flujo caliente o el fluido frío por el exterior de los tubos. Pues hay esos datos, aquí está el número de tubos, puede ser hasta de 168 hasta 1200 tubos, y los volúmenes velocidades de flujo, pues también van desde 8.73 hasta 700 metros cúbicos por hora. O sea, hay muchos datos que se pueden encontrar en la literatura. Bien. Vamos a dejar aquí la clase. Estas diapositivas que estoy diseñando para ir avanzando un poco más rápido en la lectura en la discusión de la lectura básica, también se las voy a subir ahí para que ustedes tengan esa información. ¿De acuerdo? Sí, maestro, gracias. Muchas gracias, doctor. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ahora, pues, sale. Cuídense, que tengan buen fin de semana. Igualmente. Profe. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Te amo, Morales. Te amo. Hasta luego. Adiós.